Entonces, bueno, la idea que tengo que presentar el día de hoy es un grupo de estudio. Queremos lanzar un grupo de estudio. ¿Pero qué creen? Este grupo de estudio lo que pretende lograr es que califiquen en el grupo 1. Ese va a ser el objetivo de este grupo de estudio. Todas y cada una de las acciones que vamos a establecer en este grupo, el objetivo es calificar al grupo 1. ¿Alguien no sabe qué es grupo 1? Si no saben qué es grupo 1, tal vez este no sea el grupo de estudio para ustedes. Es sumamente importante que sepan de qué se trata el grupo 1. Entonces, voy a hablar de temas del cuaderno de concursos, y como nada más tengo una persona que me ayuda de aquel lado, me falta otra acá, voy a avanzar yo la presentación. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí. Ahí está. Y es más, a la siguiente, ya para no ver la agenda. Ahí está. El objetivo de este grupo de estudio es mantener e incrementar la base de asesores del grupo 1 de la Dirección Occidente Pacífico, que nos permita garantizar el crecimiento de los negocios de ustedes. Si ustedes califican al grupo 1, por supuesto van a estar aportando cada año una gran base de clientes. Por supuesto, el nivel de ingresos de cada uno de ustedes se dispara de manera muy importante. Entonces, grupo 1 básicamente es llevarse todo lo que hay en la mesa. ¿Verdad? La siguiente. ¿Cuál es la dinámica de esto? Como ustedes saben, el grupo de estudio tiene que ver con compartir cosas, compartir ideas, compartir mejores prácticas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tener sesiones presenciales y algunas también vamos a tener acceso de manera digital para compartir ideas de venta, ideas de servicio, ideas de marketing, pero que entre los propios asesores del grupo 1 traten de mantenerse en el grupo 1. Por lo tanto, el primer requisito para poder pertenecer a este grupo de estudio es que ya sea el grupo 1. No hay otro. Si eres grupo 1, vas a poder pertenecer a este grupo de estudio. Si no, trabajarle hasta que lo logres y entonces vas a poder pertenecer a este grupo de estudio. Porque una de las cosas que le sucede a un asesor del grupo 1 es que lo que más le cuesta trabajo es mantenerse en grupo 1. Y a veces es un trabajo solitario muy importante mantenerse en ese nivel, y es lo que vamos a tratar de hacer en este grupo de estudio. La siguiente forma. La idea, como decía, es tener reuniones para compartir prácticas o ideas de venta, servicio, estructura, imagen, marketing. Y este va a ser el primer segmento del grupo de estudio. De eso se va a tratar. La siguiente. Pero hay otro segmento, que es el segmento B, que es aquí abajo, que lo que vamos a tener es tratar de accesar a expertos de cada uno de los temas que afectan a tu negocio. Ejemplo, ahí estoy mencionando índices de conservación. La idea es traer al experto de índices de conservación de Seguros Monterrey y que les explique a ustedes cómo se calculan los índices, qué cuidar, qué no cuidar, etcétera, etcétera. Si hablamos de selección de riesgos, es traer al responsable del área de selección de riesgos a que nos diga qué cosas cuidar y qué cosas tomar en cuenta para que tus negocios vayan fluyendo. Si hablamos de inversiones, traer al director de inversiones a estas sesiones para que nos diga cómo invierte el dinero, por qué lo invierte como lo invierte, qué tipo de decisiones toma para poder llevar a cabo esas inversiones. Si hablamos, por ejemplo, de cuaderno de concursos, pues traer al responsable que arme el cuaderno de concursos, al que hace los cambios, que nos diga qué cosas son las que está considerando y qué cosas hacer para ganarte los bonos que están en el cuaderno de concursos. La idea es traer a los expertos de cada una de las áreas de la compañía para que te digan cómo opera la compañía y profundizar más en este tipo de temas. Entonces, será una sesión de ventas, de compartir ideas entre los propios asesores, y la otra de entender más
las tripas del negocio y los detalles del negocio que están ustedes arrancando como, bueno, no arrancando, sino llevando a cabo como asesores profesionales. ¿Verdad? La siguiente. Entonces, esa es la idea, tener una sesión al mes con este grupo de estudio, donde veremos temas del segmento A, siguiente mes temas del segmento B, siguiente mes temas del segmento A, y así intercalando uno a uno. Esto durante el segundo semestre de este año. Todavía tienen menos de un mes para calificar al grupo 1. La idea es, por supuesto, nuevamente, que sea un grupo muy exclusivo de agentes que estén calificando al grupo 1. ¿Verdad? La siguiente. Este va a ser el equipo que va a estar de alguna manera apoyándolos para que se lleven a cabo estas sesiones. Va a ser Antonio Rodríguez, que es gerente comercial, Araceli Figueroa, gerente comercial, Francisco Velázquez, su director comercial, y su servidor, quienes vamos a tener que llevar a cabo las sesiones, la logística, el invitar a las personas, el coordinar los lugares, el poner todo lo que se necesite para llevar a cabo estas sesiones. Y vamos a ser los responsables de que venga. A lo mejor le pedimos a Lupita Huerta que venga aquí, a lo mejor le pedimos a Víctor Sherman que venga acá, a lo mejor le pedimos a las personas encargadas de que los cambios en la compañía se den y que nos expliquen el porqué para que ustedes entiendan qué está pasando. ¿Vale? ¿Entienden? Y bueno, la participación inicial, ¿quiénes van a participar? Al menos vamos a necesitar a 10 asesores que estén participando en este grupo de estudio, que tendrían que ser grupo 1 para poder participar, como ya lo comentamos. La idea es que califiquen al grupo 1 al cierre de junio. Vamos a hacer un alto una vez que termine junio para ver quiénes son los que participan en los que califican el grupo 1 y le damos la invitación para que pertenezcan a este grupo de estudio. También, por supuesto, que se comprometan a compartir. La idea no es nada más llegar a ver qué me va a dar, sino también qué estoy haciendo yo y compartirlo con los demás participantes del grupo para que puedan de una manera compartir ideas y herramientas. La siguiente. Beneficios. Por supuesto, decíamos el maximizar los ingresos, que te lleves todo lo que está en la mesa en términos de ingresos. Tener una sinergia con los mejores asesores de la compañía, acceso a los expertos que deseamos de la compañía para tratar de entender todos los temas que influyen en tu negocio. Tendremos retos permanentes aquí, por ejemplo. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer es ¿cómo le vamos a hacer para empezar a vender pólizas de $1 millón? Hablemos de ese tipo de retos que vamos a empezar a hacer aquí. ¿Les gustaría que les enseñaran cómo vender pólizas de $1 millón? A cualquiera nos debe interesar. Bueno, pues la idea es lanzar esos retos para que este grupo de estudio empiece a implementar este tipo de negocios. Obviamente habrá temas de reconocimiento. El hecho de que tú califiques el grupo 1 en ambos semestres te va a dar acceso, por supuesto, a la convención 3 Diamantes. Y esto también te va a dar acceso a que tengas un ejecutivo de operaciones premium para ti. Para que te ayudes a caer en los temas de operaciones. Entonces, ahí están todos los beneficios que tiene este grupo de estudio. Siguiente. Y bueno, en resumen, ya para dejarle el micrófono a nuestro verdadero speaker el día de hoy, es calificar. El objetivo de este grupo de estudio será calificar al grupo 1 y ese va a ser nuestro propósito principal de este grupo de estudio. Por supuesto, nosotros entendemos que si trabajamos juntos vamos a poder obtener mejores resultados cuando trabajamos en equipo. ¿Sí? Pues yo creo que el hecho de que tú como asesor estés compartiendo con los mejores asesores de la compañía, pues tiene que dar ventajas adicionales. ¿Sale? Esperen más noticias de parte de nosotros. Una vez que cierre junio vamos a hacer las invitaciones pertinentes para empezar este grupo de estudio. Y bueno, ahora sí, me voy a permitir presentar a nuestra speaker del día de hoy. Ella, ya muchos de ustedes la conocen. Como les decía, tuvo la generosidad de estar con nosotros en el simposio y compartir estas ideas. Y les voy a presentar, que me ayuden, por favor, a seguir con un gran aplauso, a Mariana Guzmán. Bienvenida, Mariana. Bueno, pues muy bienvenidos todos los que están aquí, que sí se fletaron el tema de estacionamiento, de ticket, de todo. Y también bienvenidos a todos los que se lanzaron con nosotros a través de la liga.
Bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que en el simposio vimos, que a la gente más que le gustó, le sirvió, ¿sí? Ha habido algunos comentarios respecto a cómo poder aplicar ciertas cosas en específico. Entonces, espero que nuevamente esto sea del interés de ustedes, de utilidad práctica y inmediata para ustedes. Y si no es tan práctica y tan inmediata, al final veremos algunas maneras de cómo poder hacer esto un poco más realidad, ¿sale? Ok. Bueno, el título de la plática es un poco ridículo, ¿no? Pero la idea es que haya cierta fijación, ¿no? Del tema en nuestra mente y que entendamos nosotros que a raíz de aquella telenovela, aunque no les traiga Verónica Castro, sí les voy a traer los motivos por los que los ricos también lloran, ¿no? Y si un rico también llora, eso tiene que despertarnos a nosotros de inquietud de estar cerca de ellos, porque ¿por qué lloran? Ahorita vamos a ver cómo aplicamos nosotros una encuesta cuando me hicieron favor de invitarme al simposio y me dijeron que presentara este tema. Apliqué una encuesta a 20 empresarios o personas, ¿sí? Hombres y mujeres, de más o menos entre 42 y 60 años de edad, que tienen un patrimonio y una riqueza acumulada muy importante, ¿sí? Les hice 16 preguntas y vamos a revisar ahorita cómo salió esto contestado por ellos. El Mariana Guzmán también es una ridiculez, simplemente es para que todo haga sentido en que estamos, en que este concepto se nos fije de que la gente de perfil económico alto también necesita seguros. Ok. Bueno, yo les decía a ellos, selecciona la o las situaciones que en algún momento de tu vida te hayan hecho sentir temor de que ocurrieran y que prefirieras que, de suceder, tuvieran un respaldo para enfrentarla y salir de ellas como si nada hubiera pasado, ¿sí? Yo aprendí en mi promotoría, aquí está Federico Borja, él me explicó desde un principio que los seguros daban esta tranquilidad, seguir tu vida como si nada hubiera pasado, ¿sí? Y ellos, de estas 16 situaciones, muchos de ellos me llegaron a señalar hasta 11, 9, 13, ¿sí? Solo hubo uno que señaló 2. Entonces, tómenle nota si quieren, porque ahorita que veamos las gráficas no van a aparecer completas los conceptos. El primero, enfermar gravemente. El segundo, quedar incapacitado. Fallecer a temprana edad. Vivir muchos años. Sufrir un accidente fatal. Tener una quiebra económica. Contar con poca liquidez. Ser aval o fiador que pueda comprometer tu patrimonio. Que puedan cometerte un fraude. Tomar malas decisiones. Que puedas perder o arriesgar tu patrimonio. No haber previsto una situación de riesgo. Tener riesgos fiscales. Temer no poder hacer frente a pasivos previamente contraídos. La sucesión en los negocios, es decir, el cambio generacional. Los conflictos en una empresa familiar. O tener una muy mala relación que pueda traer consecuencias fatales. Así fueron las preguntas, se les envió una liga, ellos contestaron, uno de ellos fue muy simpático y además sencillo, la verdad humilde, me dice, ni tan rico, pero sí muy llorón, Mariana. Entonces me contestó varias de estas, es de los que les digo, me contestó como 11 o 12 situaciones, y ahorita vamos a ver cómo se comporta la gráfica. Por favor, ¿pueden adelantar la lámina? En porcentajes. Sí, o sea, el 75% teme enfermarse gravemente. ¿Sí? El 37% quedará incapacitado. Fallecer a temprana edad, el 56%. Vivir muchos años, el 12%. Sufrir un accidente fatal, el 43%, casi 44%. Enfrentar una quiebra económica, el 31%. Contar con poca liquidez. Y aquí les voy a platicar cómo muchos de ellos tienen un perfil de alto riesgo. ¿Sí? Ellos están acostumbrados a tomar decisiones en donde continuamente están moviendo su dinero. Eventualmente un cliente en Los Cabos, hace 5 años, me decía, mira Mariana, ves el cerro que está allá y el de allá y el desarrollo turístico de acá y el de más allá, todo eso es mío, ¿sí? Y yo casi le decía, bueno, y la Cheyenne, pa, ¿no? Y me decía, el problema es que si yo me muero, todo está en tierra, todo está en bienes raíces.
Y yo a mi esposa hoy le dejo 100,000 pesos en una cuenta de cheques y tarjetas de crédito para resolver la vida. Entonces, esa era su necesidad, de la falta de liquidez, y por eso estaba sentado conmigo contratando un seguro de vida. Entonces, cuando hablamos de falta de liquidez, no es no tener para ir al súper en ese momento, es estar sobreinvertidos con un riesgo muy alto de inversión, donde comprometen capitales muy importantes y eventualmente su familia, si ellos llegan a fallecer, pueden verse en una situación de mucho sufrimiento económico. Ser aval o fiador que pueda comprometer tu patrimonio. Gracias a una cita que Nuria me hizo favor de invitarme como prospecto de él, entendimos esta necesidad. O sea, el cliente nos ayudó a entender que había que cubrir ese riesgo. Él dijo, yo soy fiador o aval de varias empresas y yo quiero proteger mi patrimonio, y en algún momento ustedes me dijeron que los seguros tenían una característica para mí muy importante, que era la inembargabilidad, ¿sí? Entonces yo quiero proteger mi vejez, mi futuro a través de seguros en donde yo pueda contar con ciertos recursos si es que por acá la riego o la riegan y yo tengo que responder como aval para algunos de ellos. Que pueden cometerme un fraude. O sea, ¿cuánta gente no ha tenido una situación de una sociedad, ¿sí?, en la cual le pueden cometer un fraude, o que el empleado de confianza, o que X, Y o Z, ¿sí?, le puedan cometer un fraude, y ahí verse comprometido su patrimonio y su capital. Tomar malas decisiones. Me encantó tener un porcentaje más o menos interesante aquí, porque esto, al igual que el estar pasando por la frontera y tenerte que enfrentar a un agente de los, ¿cómo se dicen estos que nos revisan las visas y los pasaportes? De migración, está experimentado que todos sufrimos ahí cierta ansiedad y cierto miedo, cierta angustia de que algo pueda pasar. Ya te toca, ya viene la fila y dices, ay, es que si algo está mal, es que si me echan para atrás, es que si me llevan al cuartito, cuando a lo mejor todo está en regla. ¿Qué creen? Bueno, ellos también están conscientes de que pueden tomar malas decisiones. Un alto porcentaje se entiende humano, se sabe, ¿sí?, que puede equivocarse. Y entonces, un riesgo importante es el de poder tomar malas decisiones en la vida, en los negocios, en lo personal, etc. Que puedes perder o arriesgar tu patrimonio, que no salga bien un negocio, ¿sí?, que eventualmente invertiste una cantidad importante de recursos y que por ello, pues a lo mejor otra vez vuelves a estar falta de liquidez y que incurras en este tipo de riesgos. No haber previsto una situación de riesgo, no vi más allá. O sea, no vi que esto venía, no vi que había ciertos factores de riesgo. Ahora entendemos también que hay empresas que se dedican al análisis de riesgos. Sería muy bueno podernos acercar a ellos y que nos hablen de los principales factores. Es más, si yo logro hacer el contacto, Martín, más adelante y logramos tener algo de información, ¿cuáles son los principales riesgos que estas empresas analíticas, ¿sí?, que se dedican al análisis de riesgo, pueden ver en las empresas familiares o en las empresas medianas, por ejemplo, de una ciudad como Guadalajara o de la zona, por ejemplo, que Occidente Pacífico abarca, y con gusto lo podemos compartir, ¿no? Riesgos fiscales, solo uno lo comentó, pero muchos de ellos en algunas entrevistas nos han dicho, o sea, me fincaron un crédito fiscal y tengo que hacerle frente a eso, o pues al SAT no le pido devolución ni de IVA ni de SR ni nada a favor porque no me vayan a hacer una auditoría, ¿no? O sea, doy por perdido ese dinero o que me lo vayan aplicando en mis retenciones correspondientes porque temen un poco a la autoridad, ¿no? Temer no poder hacer frente a pasivos contraídos. Es que me endeudé. O sea, la empresa está endeudada, pedimos líneas de crédito importantes. Estos créditos son revolventes en la medida en la que tú los pagas, ¿sí? Pero no los pagas y se acaba el capital de trabajo, no los pagas y el banco no te vuelve a dar el crédito, ¿no? Entonces se puede frenar la empresa. Y por otro lado, es importante entender que tanto en el tema fiscal como en los compromisos de pasivos contraídos con instituciones financieras,
ninguno de estos mueren junto contigo. ¿Sí? Muere el empresario, Juan Pérez, pero la empresa se llamaba Patita S.A., y a Patita S.A. le habían dado esos créditos. Entonces, quien se quede en la empresa va a tener que enfrentar ambas responsabilidades o ambas obligaciones con estas autoridades correspondientes, ¿sí? Sucesión en los negocios es un tema que preocupa muchísimo, muchísimo. Y le doy o no le doy a mis hijos, les regalo o no les regalo las acciones, estarán preparados o no para sucederme a mí y a mis hermanos o a mis socios. Ese es un tema que preocupa muchísimo. Saber que además cada vez están más abiertos los papás y creo que es para bien, pero pone en riesgo la consecución de, o sea, todo el tema de la transmisión y de la sucesión, sí, generacional en las empresas, el que dejemos en libertad que los hijos emprendan su propio camino y el que los hijos se realicen en lo que es su vocación profesional, ¿no? O su proyecto de vida. Antes era, pues mi papá es doctor, yo soy doctor, el notario, el abogado, etcétera. Hoy ya no. O sea, hoy sí. O sea, hay mucha más libertad para eso, pero eso pone en riesgo a los negocios, ¿no? Conflictos en empresas familiares, sobra explicarlo, sabemos, tenemos muchos ejemplos de ello, y tener una muy mala relación, y yo me refiero particularmente a dos, tres, con un socio, con los hijos, con la esposa o el esposo, ¿sí? Eso puede acabar con tu patrimonio. Adelante, por favor. Bueno, hablé yo también con ellos y prácticamente en todas las entrevistas yo les pregunto a qué le temes, cuáles son tus miedos, cuáles son tus monstruos, y luego pregunto también cómo los enfrentas. Y me he encontrado con casos muy fuertes en donde me dicen, con un mes internado en una clínica del sueño, porque no pude conciliar el sueño. Y estoy ya en tratamiento realmente para eso. Con ansiolíticos, con antidepresivos, y yo a cada una de estas cosas que las pongo como, digo, a manera un poco como pues de burla, ¿no? Porque en realidad, pues esta navaja no va a matar a este monstruo, ¿no? Casi que el bat, ¿verdad? Abajo de la cama no va a acabar con los grandes monstruos que ellos enfrentan. Y los monstruos son uno de los 16 conceptos y más, todos los que a ustedes se les puedan ocurrir, que revisamos anteriormente. Entonces, ¿por qué? Si existe miedo, si lo tienen identificado y no tienen cómo enfrentarlo, ¿sí? Nosotros no nos atrevemos a tocar a sus puertas, siendo que nos dedicamos a tomar los riesgos de la vida de la gente. ¿Sí? El bat no va a matar a este gran monstruo, ¿sí? La navaja mucho menos. Entonces, nosotros sí tenemos soluciones que les permitan dormir tranquilos, que les permitan vivir en paz. No quizás vamos a multiplicarles su patrimonio y su riqueza, porque no vamos a vender de esa manera o transmitir de esa manera nuestra actividad, salvo que hubiera un fallecimiento temprano en la compra de un seguro, pero lo que sí vamos a garantizar es que vamos a tomar el riesgo y le vamos a hacer frente a él el día que el evento, uno de los 16 o 20 o todos los que ustedes logren inventar, ¿no? O se les ocurra, y quizás sean más creativos que yo, ese evento suceda y nosotros estemos ahí para enfrentarlo. Adelante, por favor. Entre otros temas, aparte de los 16 aspectos, los comentarios que comúnmente salen con este tipo de perfil de prospectos o clientes me preocupa el tema inflacionario en México y en el mundo. Hay que estar preparados para entender ese tema y para poder rebotar algunas ideas con ellos respecto a esto. Me preocupa pues la relación de México con Estados Unidos y Estados Unidos con otras potencias, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba yo que decía, ¿ya saben quién? ¿Sí? Que China dentro de 20 o 30 años se estima que vaya a tener el 70%, ¿sí? Del poder económico por su capacidad de comercializar, ¿sí? Todos los productos que fabrica del mundo, el 70%, ¿sí?
Entonces, bueno, hay temas que les preocupan, porque muchos de ellos pues se dedican a la maquila, muchos de ellos se dedican a exportar, muchos de ellos se dedican, y ellos entienden el contexto que estamos viviendo, y también sugiero yo estar un poco preparados respecto a eso para poder también rebotar algunas ideas con cierto conocimiento de los temas, ¿sí? Pandemia, efectos post-pandemia, y no solo les importa lo que a nivel macro, micro sucede, sino también lo que en lo individual nos sucede. Todos hemos pasado por momentos complicados, difíciles. Sabemos que hay efectos post-pandemia emocionales y psicológicos, y hay físicos, ¿sí? Ellos, al igual que nosotros, cuando vamos a pasar migración, también temen, también sufren, también pierden el sueño. Entonces también tienen efectos post-pandemia. Y eso sensibiliza muchísimo al mercado. Eso nos da ciertas oportunidades a nosotros para llegar y tocar la puerta de ellos sabiéndose vulnerables. Lo que creemos nosotros, o al menos mi sentir, es que pensamos que este segmento de mercado se cree el todopoderoso. Quédense con la idea de esta persona que me contestó. Mariana, pues no muy rico, pero sí muy chillón. Me pareció muy humilde de su parte, muy simpático, y me gusta pensar que cuando son abiertos se saben reconocer de esa manera. Entonces vamos viendo cómo calmamos esos llantos, ¿sí? Entonces, uno de los aprendizajes para todos ellos es: soy vulnerable y hasta el Titanic se hunde. ¿Sí? ¿Cuántas empresas vieron pasar por este tiempo a su alrededor de conocidos, proyectos que ellos mismos han tenido que posponer, abortar, qué sé yo? Porque no ha habido el flujo, la liquidez, la certidumbre para poder enfrentarlos. Digo, ha habido temas de, o sea, el hecho de que no haya suficientes medicamentos para el cáncer, suficientes medicamentos para no sé qué cosas, tiene que ver con que grandes empresas han sufrido situaciones importantes, ¿no? Nada menos el super monstruo que tenemos aquí de Andares, ¿no? O sea, el tipo que se vio cerrado, perjudicado, ¿sí? Andares reporta un ingreso mensual, ¿sí? De 20 millones de pesos solo de estacionamiento. Y no tener el estacionamiento en función, en uso, durante un año, 2 meses, imagínense lo que eso significa, ¿no? Entonces, ahí también lloran. O sea, también eso es un dolor. Bien. Y la riqueza concentrada en pocos, y en esos pocos con monstruos más grandes. Acuérdense que mientras más tienes, más compromisos adquieres, más responsabilidades adquieres. Con alguno de ellos que yo platicaba hace unos meses, me decían: Mariana, es que son 1,200 familias. O sea, son 1,200 familias las que están en mi empresa. Me preocupa muchísimo, me quita el sueño. Ese es otro que tampoco podía dormir, ¿no? Entonces, pues los problemas y los monstruos son más grandes. Okay. Adelante, por favor. Me encanta a mí pensar en que si ahorita aquí hubiera una papa caliente y que nos hagamos una ruedita y vamos jugando a eso, pues siempre habrá el que no la quiera tener y la quiera aventar justo antes de que Martín a lo mejor tocara el timbre, ¿no? Así pasa con ellos. Ellos son igual de humanos a nosotros, igual de necesitados de protección que nosotros, y nadie queremos tener la papa caliente porque el timbre suene, ¿no? Que me va a quemar. Y nosotros nos dedicamos a tomar papas calientes. Nosotros podemos llegar y decirle: ¿qué crees? A mí sí me gusta jugar a la papa caliente. O sea, a mí me encanta jugar a la papa caliente. Y cuando te vaya a tronar, ahí sí ya no me hables, háblame antes, ¿sí? Sí, si te va a quemar y va a explotar, ahí ya no puedo ir a hacer nada, ya a lo mejor no alcanzo a llegar. Háblame un poquito antes y con muchísimo gusto, ¿verdad? Yo le entro a la papa caliente. Entonces, la papa caliente de tu salud, la papa caliente de proteger a tu empresa, la papa caliente de cuando algo sucede en tu familia, la papa caliente de diferentes conceptos que hemos venido platicando el día de hoy. Pues seremos raros, seremos bichos raros, pero a nosotros sí nos gusta jugar a la papa caliente porque nosotros nos dedicamos a tomar los riesgos de la vida de la gente, y cuando ellos deciden inteligentemente transferirlos, estaremos nosotros ahí asesorándolos para ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Adelante, por favor.
Bueno, hasta aquí, bueno, tengo por aquí apuntadito que ya habíamos terminado de preparar la presentación y se me venía a la mente, pero vayan ustedes si quieren pensando un poco también en esta pregunta que les haremos. Tips. Presentar sumas aseguradas altas para que le den importancia a tu proyecto. Ellos están acostumbrados a pensar en alto y en grande. Me decía una persona con quien estoy viendo un proyecto, me decía, pero ¿cómo que 10 millones de pesos de prima anual le vamos a prestar en un proyecto? ¿Y cómo que en el otro 5, o sea, 15 millones? Siempre nos han dicho, no pienses con tu bolsillo, ¿verdad? Porque no venderíamos nada. Pero dije, acuérdate que él nos dijo en la entrevista inicial que acaba de comprar un equipo de fútbol, que acaba de comprar 4 agencias de coches y que tiene, acaba de comprar una ganadería en Zacatecas, ¿sí? Si tú le llegas con una suma asegurada de $1 millón, aunque estoy viendo que Martín está planteándoles empezar por eso, muy bien, pero tenemos que saber de qué tamaño es el monstruo que tiene enfrente. Si él y sus hermanas, porque este es el caso, ¿no? De él y 3 hermanas, acaban de contraer unos compromisos muy fuertes, adquirieron pasivos bancarios, ¿sí? Y están cortos de liquidez. ¿Ustedes creen que si tú le dices, te voy a dar 300,000 UDIs, ¿sí? Y va a decir, ay, no, ni la cita, no me quites el tiempo, y ¿por qué no me recibirá? No te recibe porque no le resulta interesante, porque no le resuelves nada. Pero si tú le planteas, ¿sí? Que así como toma decisiones de alto impacto, ¿sí? En la generación de nuevos recursos o de crecimiento del patrimonio de su empresa y su familia, también tiene que protegerse, ¿sí? Contra altos impactos o riesgos que la vida le pueda presentar, porque la vida te puede encontrar descapitalizado, ¿sí? Falta de liquidez. Es una buena práctica financiera en el primer mundo que los empresarios suelen pensar, si estoy sacando de la bolsa que mi familia ya tenía recursos, ¿sí? Que yo he ido acumulando o hemos ido acumulando juntos y los voy a arriesgar invirtiéndolos en un negocio, voy a hablar ahorita de $2 millones, pues contrato un seguro temporal y ofrezcamos temporales, o sea, el temporal resuelve el riesgo, ¿sí? O sea, no necesariamente. Y ahí es donde nos metemos a veces en rollos, porque cuando comparan la recuperación y la acumulación con tasas de interés, etcétera, salimos perdiendo porque no valoran tanto el seguro. Pero cuando nos vamos sobre un temporal, nada más para proteger los $2 millones que saqué de aquí, para que yo te los tenga aquí en la otra bolsa, ya a tu nombre, ya bajo tu contrato y ya con beneficiarios designados, yo voy a pagar si tú falleces y ese proyecto no ha tenido aún su punto de equilibrio o un retorno de la inversión. ¿Se entiende? Ok. Entonces, aprendamos y perdamos el miedo a presentar sumas aseguradas altas. Cuando nos hablen de fideicomisos, no tengamos miedo, ¿sí? Sigamos, entendamos bien cómo funcionan estos y aprendamos, ¿sí? A ver cómo es que los seguros operan a favor de los fideicomisos. O sea, cómo un fideicomiso va a poder establecer con toda claridad cuál es la voluntad de aquel que lo está contratando para que cuando él fallezca, ¿sí? Las cosas sucedan tal cual como lo está previendo. Pero nosotros somos quienes vamos a aportar los recursos. Nosotros podemos fondear ese fideicomiso y que su patrimonio no se merme, no se disminuya. Okay. Hay muchas mujeres con miedo de no tener nada a su nombre, aunque sus maridos sean ultra, mega millonarios y no hay nada a su nombre, ¿no? Yo he hablado recientemente con dos mujeres en donde me dicen, es que yo tengo un gasto mensual, es un chivo, entonces se sienten un poco mal por la pregunta que les hago, le digo, ¿un sueldo? No, o sea, es un chivo que me da mi marido, por eso, pero él te puso una cantidad, sí. Tú tienes posibilidad de negociar más con él. No, bueno, siempre me dice que no me falta nada y que más necesito y que, pero yo la verdad es que todo se me va en mil cosas y no puedo ahorrar. Por eso, entonces tienes un sueldo que no te alcanza para el ahorro, para la inversión y para la protección. Bueno, pues sí, visto así, hace cuenta que tengo un sueldo. Bueno, ¿tú
crees que si los dos juntos han hecho, no se trata de confrontarlos a ellos, ¿no? Pero entendamos que hay maneras de decir las cosas. Si los dos juntos acordaron un buen día hacer este patrimonio, ¿sí? Tú dedicándote a lo mejor a la familia, a los hijos, o trabajando un tiempo, pero no generando lo mismo que él, tú mereces verte limitada digamos, en el concepto de un sueldo, ¿sí? Que se ajusta o al que te tienes que ajustar para tus gastos mensuales, y él tener la chequera abierta o cómo, ¿sí? Y te parece correcto no tener nada a tu nombre porque por eso me hablaste, tienes miedo de que las cosas sucedan y tú estés con una mano delante o detrás. No lo digo así cuando hablo con ellas, pero que ustedes sepan dónde están los riesgos, o más o menos, ¿verdad? Más o menos así, sí lo digo, dice Nuria. Pero quería dejarles este concepto en donde es importante entender que hay muchas mujeres, ¿sí? Casadas con hombres de fortunas muy importantes que no tienen nada a su nombre y que temen de alguna manera que algo pueda pasar. Hay picos económicos, bueno, antes de esto, hay un caso que ahorita estoy trabajando, esperemos en Dios que pronto se pueda resolver, que son X número de hermanos, voy a hablar de 4, ¿sí? Y esto se los pongo porque todos, suele ser común que las empresas que ya están muy consolidadas tengan excedentes en su tesorería y estén buscando las mejores maneras de invertir para poder, pues, incrementar su riqueza y su patrimonio, ¿no? Y muchos de ellos lo hacen diversificándose en bienes raíces. Estos bienes raíces tienen, por lo general, un esquema en donde todos los socios van a aportar cierto capital cada año. ¿Qué pasaría si uno de los 4 socios fallece? La familia del socio quedaría fuera del negocio, le darían 3 pisos de la torre, aunque la torre no esté terminada, le darían 4 departamentos de los 50 que van a construir. ¿Qué pasaría? Hay un área de oportunidad muy importante para nosotros, ¿sí? En donde nosotros podemos acercarnos a todos aquellos que estén en este giro, aunque la compañía tiene sus requisitos muy específicos para el giro de constructores, ¿sí? En el área de selección de riesgos, pero ahí hay una gran área de oportunidad, junto con otro ejemplo que les voy a poner, que es cuando es uno el que formó la empresa, de locales comerciales, de departamentos, de lo que sea, es constructor, y te piden a ti el enganche, a ti, a mí, personas comunes y corrientes, del 20, el 30, el 40% para tener acceso a ese bien raíz, y 18 meses, 24 meses después te lo van a entregar, y contra entrega liquidas tu compromiso, ¿sí? ¿Qué pasaría si él o ella fallece? ¿Qué pasaría si solo hay un dueño de la empresa, el banco le presta a él, los créditos son, o sea, ¿sí me explico? Ahí hay una gran oportunidad para nosotros porque la cartera de 200 clientes que tiene este empresario, pues se irían contra la empresa, ¿sí? Diciendo, falleció fulano de tal, me van a terminar mi local comercial, mi departamento, y el 40% del enganche, me lo van a regresar. Y ahí nosotros podemos entrar a fondear esa necesidad de proteger, ¿sí? Ese recurso, ¿sí? Esa necesidad que tiene que enfrentarse con ciertos recursos. ¿Me expliqué en estos últimos 2 casos? Ok. Por último, Martín hablaba ahorita de un tema súper importante que es el grupo 1, ¿sí? En el simposio yo les decía, bueno, a mí me gusta verme como empresaria, me sé empresaria y manejo mi negocio como empresaria. ¿Por qué? Porque soy dueña de mi negocio, tengo una cartera de clientes, tengo personal que apoya mi labor, mi empresa, puedo heredarla a mis hijos, negocio, ingresos residuales, muchísimas cosas que pues conforman, digamos, o cumplen con el concepto o el criterio de empresa, ¿no? Yo los invito a que también entendamos que las empresas pasan por picos económicos, ¿sí? Si ustedes llegan en un pico económico bajo, es decir, en una racha regular o baja, pues a lo mejor ahí va a sentir mucho la necesidad del empresario de poder proteger algunos riesgos de la vida con ustedes, pero a lo mejor no tiene la liquidez para hacerlo. Hay que saber esperar a que mejore un poco, a que levante un poco, haya un poco más de flujo y que entonces puedan pagar las primas que ustedes están proponiendo.
Para ello, entonces, hay que estar trabajando las 4, las 5, las 6 pólizas mensuales y estar cocinando los proyectos grandes que muchas veces tardan en madurar, ¿sí? Se los digo yo hoy con más conciencia que nunca, porque yo, por ejemplo, este semestre he batallado mucho en poder completar algunos negocios importantes y sí me gusta decirles tal cual, la neta del planeta, que vale la pena que siempre traigan proyectos jumbos, entender que los ricos también lloran, pero que no son negocios que se concretan tan fácilmente cuando estás hablando de cantidades importantes. El que me dijo, ni tan rico, pero muy llorón, él me dijo, Mariana, yo no puedo ver este negocio como 6 millones de dólares, 6 millones de pesos de prima al año. Si son 15 años, ¿sí? Yo tengo que verlo 6 por 15, son 6 millones que voy a dar por 15 años, entonces tengo que ver por un proyecto y hablar con mi área de tesorería y presentarle al consejo, ¿sí? El proyecto, porque estamos hablando de un proyecto de 80 o 90 millones de pesos en los próximos 15 años. Entonces, cuando ustedes lo ven así y se entiende así, a veces hay que tener un poco más de paciencia de lo que uno suele tener y hay que desarrollarla, ¿no? Entonces, así como ellos tienen picos económicos, nosotros también los tenemos, ¿no? Para amortiguar un poquito esos picos, yo recomiendo que no se olviden de estar en su actividad diaria, colocando las pólizas que sabemos colocar, pero cocinando y trabajando las pólizas grandes, ¿sí? Para que llegando a estas tengan acceso al grupo 1, que decía Martín, tengan acceso a convenciones, tengan acceso a un recurso adicional que les permita hacer, ¿estás bien? Que les permita hacer patrimonio y que les permita tener calidad de vida. Bien, hasta aquí lo que yo voy a exponer. Vamos a trabajar brevemente en poder identificar a quienes se les vinieron a la mente y que de la mente lo pasen a algo donde quede plasmado, ¿sí? Y que al menos piensen en 3 diferentes prospectos que ya sea cualquiera de estas 16 situaciones de riesgo u otras que ustedes conozcan, o aunque no las tengan presentes, crean que tienen un patrimonio importante y que ustedes pueden agregar valor en una entrevista con ellos. Piénsenlos. El siguiente paso, evidentemente, es cómo hago un acercamiento con ellos. ¿Cómo lo haces con todo el mundo? ¿Sí? O sea, no tengan miedo de tocar a la puerta. Ellos también se forman en la fila de migración. Nomás acuérdense de eso. Como cualquier otra persona, se forman en la fila de migración. Háblales, ten la seguridad de que si ya tomaste algo de experiencia en esta carrera, tendrás conocimientos importantes para poderle transmitir y que sean de utilidad. ¿Sí? Si estando con él o cuando te dé la cita no te sientes suficientemente preparado para poder acudir, pide apoyo en tu promotoría, invita a algún otro asesor con más experiencia, comparte el negocio con él, haz lo que tengas que hacer, ¿sí? Porque le decía yo a Martín que como resultado de Acapulco, muchos me han preguntado, Mariana, ¿cómo le hago para tener acceso a ese mercado? Y a lo mejor esa es una de las preguntas que se les viene a la mente. Pues, yo les decía, antes, a lo mejor yo hubiera contestado, pues que tendrías que haber nacido ahí, o tendrías que haber ido a tal colegio, tendrías que relacionarte. No, hoy encuentro muchísimas otras maneras, entre las maneras que otros asesores, compañeras de nosotros han desarrollado y mi experiencia personal, encuentro la manera de poder con algún novato, por ejemplo, que tiene acceso a un perfil económico importante, y no tienen la expertise, no tienen know-how, le falta la experiencia, no tienen conocimiento y tú sí la tienes, asóciense, ¿sí? Hagan negocios juntos. 2, métanse a actividades recreativas, sociales, a viajes, a lo que les permita tener acceso con esta gente. Yo creo que una cosa es la amistad y otra cosa es buscar una relación que te pueden llevar a ciertos negocios, y creo que la segunda es validísima en cualquier momento,
no confundamos, a lo mejor hoy te estoy buscando para el día de mañana hacer negocios contigo, pero bueno, hay asesores que lo hacen, siempre viajan en primera clase a donde quiera que vayan, sí, porque saben que si el de al lado tuvo para comprar ese boleto, o si tuvo para irse, no al maratón del Atlas aquí en Colomos, ¿no? Sino a Berlín, pues va a viajar al de Berlín y va a gastar y quemar sus calorías y sus lo que sea en Berlín, o sea, su energía y su todo en Berlín, y en el avión va a ir con ese equipo de corredores que sí pueden pagar el maratón de Berlín, y se va a hospedar en el mejor hotel, y bla, 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 y así es como consiguen hacer negocios, ¿no? Mariana, que es que yo todavía no tengo dinero para eso. Ok, no importa, hay otro camino. Por ejemplo, o sea, CDBA, o sea, contactar a gente nueva que sí esté ahí y que tú lo puedas invitar a la carrera y que le puedas decir, tú tienes acceso a este mercado. Si tú te haces asesor, si tú te proyectas en esta carrera, si bla, bla, podemos hacer negocios juntos, ¿no? No sé si me explico, o sea, caminos hay muchos, lo importante es que le perdamos el miedo, que entendamos el mensaje del día de hoy, de la necesidad, de la papa caliente, de los dolores, de los llantos y las angustias que también sufren, y que simplemente a estos que hoy tienen en mente, ¿sí? Yo no voy a apuntar casi a nadie, Martín, te los voy a acusar, casi no voy a apuntar a nadie sus tres prospectos, pero sería importante que puedan sacar provecho de esta plática, más que de oír conceptos ahí aislados y efímeros, sí, los puedan aterrizar en ya emprender concretamente la búsqueda, sí, y hacer la prospección. ¿Tenemos tiempo para preguntas? A ver, sí, perdón, esta lámina se me había olvidado. ¿Cuáles son los conceptos que recientemente yo he podido concretar con pólizas Jumbo? Además de los que ya les compartí que tenía apuntados en mi cuaderno. Proyectos de transmisión patrimonial, hombres clave. Les decía yo en Acapulco, que en el simposio, que en algún momento los fiscalistas, Juan Pablo no me dejará mentir, hicieron agostazo y era la panacea para ellos estar haciendo estrategias fiscales, ¿verdad? Y con ello hacerse ricos millonarios de oro, ¿no? Bueno, yo particularmente creo que llegó nuestro momento en donde la miscelánea fiscal se acotó, donde las restricciones para incluso utilizar la palabra de estrategia fiscal está prohibido, ¿sí? Ahora hay fiscalistas y contadores que ofrecen, a Yanni le consta, que ofrecen como una solución fiscal para matar impuestos entre los ingresos anuales y los gastos deducibles, el hombre clave, ¿verdad, Yanni? O sea, Yanni atendió a una empresa el año pasado que le dije, oye, nos dijo nuestro contador y nos trajo una cotización de Mafre, sí, o de AXA o de no sé qué, ¿verdad? Donde nos dijo que para el cierre de año nos recomienda a un hombre clave. La chamba se la hizo. La chamba se la hizo, tal cual, y lo único que hicieron es buscar un asesor de confianza y ya ni pudo cerrar el negocio. Entonces, es nuestro momento, creo yo, porque ya no hay muchos otros caminos por donde ellos puedan irse. Y un producto como el nuestro y una solución como la nuestra de un seguro de técnicos y dirigentes está perfectamente claro en la ley, no hay cabida a discrepancia ninguna, está totalmente claro y es un gasto que perfectamente van a poder justificar, ¿sí? Intersocios en la modalidad A, que es la que a mí más me ha funcionado. La A para mí es sin compra de acciones, sin compra-venta de acciones. Es para garantizar el ingreso económico familiar, para suplir el ingreso del que es proveedor de una familia. Son 4 socios hermanos o son 3 socios amigos, uno fallece y entonces entramos nosotros a resarcir el daño que a su familia, 200,000 pesos mensuales, a lo mejor era el ingreso que esa persona llevaba a su familia, y nosotros le vamos a dar hasta que la suma asegurada se agote, ¿sí? O está el intersocios que yo le llamo B, y lo pongo así porque he compartido
bueno, así le llamo para ya no quitarles más tiempo. En la modalidad B está la compraventa de acciones, es un poquito más técnico, ¿sí? Pero en el A he encontrado muchísima más, más oportunidad, más cabida, ¿sí? Suplir el ingreso económico familiar, prácticamente a todos les preocupa, sean socios, sean no socios, lo que sea, mientras tengan dependientes económicos, evidentemente. Hacer frente a la cartera de clientes, ya les puse el ejemplo de aquel constructor que es el único dueño de la empresa. Si él se muere, tú le diste el 40% del local o del departamento que te va a costar 3 millones, ¿quién responde por él? Pues el seguro, ¿sí? El seguro entra a la empresa y la empresa le paga a todos o termina la obra para poderte entregar el bien raíz. La compra de acciones de hijos a papá, esto también nos lo enseñó un cliente. Este es un concepto bien interesante que yo personalmente lo quiero explotar y que los invito a que lo hagan. A ver, si yo de todos modos tengo una empresa que vale 160 millones de pesos y tengo 3 hijos, o 180 millones de pesos, y les voy a dejar a cada uno 60 millones en valor de acciones, y se las voy a regalar por el hecho de ser mis hijos, ¿sí? O sea, nacieron en cuna de oro, ¿verdad? ¿Por qué no voy haciendo que me paguen a centavos? O sea, les voy a regalar de todos modos, pero que les cueste centavos los pesos, ¿sí? Entonces pueden contratar dotables, por ejemplo, los hijos, ahorrar ahí y a 10 y 20 años irle pagando al papá las acciones del negocio, repito, a centavos, porque ¿quién de ellos va a acumular 60, 80, 40, 30? Pero con que le den 10 millones cada uno de ellos cuando el papá se quiera retirar, es mejor 30 millones de esos 3 que nada. Entonces, aquellos papás que les dicen a ustedes, es que yo no les quiero dejar la mesa tan servida, es que yo si les doy, los voy a malcriar y nomás los voy a echar a perder, ¿sí? Ok. De mi parte es todo. Espero que se hayan llevado una idea, por lo menos, que la puedan aplicar. Y tenemos tiempo para preguntas y respuestas, Martín. Acuérdense que ustedes son los privilegiados de las... allá, muy bien. Por aquí. ¿Cómo tú lo ejecutas? No sé si yo lo estoy pensando mal. Donde tú pones toda la lista de donde lloran los ricos, vamos. Tú, por ejemplo, para ejecutarlo, les muestras esa grafiquita que hiciste tú y les dices, oye, tomen tu DN, o cómo lo manejas. ¿Cómo lo ejecutas? Eso lo hice nada más para la conferencia, porque a ver, ¿cómo un sondeo más real que les pueda yo llevar a ustedes al simposio donde nos vimos? Algo no de mi ronco pecho, sino del de ellos, ¿sí? Entonces, un chico que me ayuda en la oficina me hizo a través de una liga de estas encuestas rápidas, yo se las mandé y le dije, oye, voy a dar una conferencia que la voy a nombrar, los ricos también lloran. Ayúdame tú por tu perfil, pues digo, no le iba a decir, porque además la palabra de rico no es una palabra que use yo comúnmente con ellos, sino les digo de alto perfil económico, pero les digo que la utilicé más bien para efectos de la plática, ¿no? Que di, y señálame dónde te duele, qué te duele, o sea, qué no te gustaría que sucediera. Pero en una entrevista, en una AMF, en la inicial sí lo hago, o sea, no llevo los 16 puntos, sino, esta es quizá la parte, es la única parte difícil. El sentarte frente a ellos la primera vez y entender sus necesidades, qué preguntarle y por dónde irte conforme él te vaya contestando o ella, ¿sí? Para eso se necesita cierto conocimiento de manejo empresarial, ¿sí? Entonces, ahí tú identificas que esto le duele, esto le duele, esto le duele, no hablas de eso, necesita, y regresas y le dices, nosotros identificamos, o yo identifiqué de acuerdo a mi profesión y mi experiencia, que es el tomar riesgos, la transferencia de riesgos, etcétera, que hay riesgos muy claros, muy latentes, eventualmente potenciales de que sucedan, en donde tal y tal, tú ya los llevas muy claro. No nos saturemos con tanto, vamos empezando por el 1, después por el 2 y luego por el 3. O ellos te cambian la prioridad, ¿no? ¿Qué crees? A mí me mortifica muchísimo más el 2, aunque tuviste el 1, pero yo veo que el 2.
Entonces, no llevo esa encuesta. Eso es el resumen de lo que yo he visto, ¿sí? En estos últimos 2, 3 años con el mercado que manejo. ¿Sí te ayudé? Sí, claro. Y en la entrevista tocas esos puntos pues, para que ellos te suelten la sopa, ¿sí? Así. Sí, sí, pero les digo que me hablen de ellos, que me hablen de sus empresas, cuándo la conformaron, en qué año, cuál es el giro, cómo la fundó, con capital propio, con capital de terceros, si están en sociedad, si no, si tienen pasivos contraídos o no, cómo opera la empresa de manera normal, o sea, ahí, cuál es su canal, por ejemplo, de distribución, sus principales proveedores, o sea, ahondo en el tema empresarial. Pero acuérdense que no todos los ricos que lloran son empresarios, ¿eh? Está la esposa también y está el que, o sea, hay otros perfiles, la mayoría suelen ser empresarios, pero yo ahorita hablo porque a lo mejor el 80-90% es así. Pero la empresa inicial, que es lo que te digo, que quizás es donde se necesita más pericia, pues, ahí para poder sacarles la información. Muchas veces me dicen, oye, ya me encueraste mi cuenta, me vi así tal cual, ¿no? Tal cual, me lo dicen. Bueno, es que mientras no me compartas más materia de análisis tengo yo para yo irme y diseñarte en función de la información que me compartiste una solución para los riesgos que identifico. Entonces, la entrevista inicial dura unos 40 minutos, quizás máximo 1 hora, pero yo me llevo 2 o 3 hojas escritas. Y si me permites, pero no te incomodo, voy a tomar nota y fum, fum, fum. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? Oye, María, una pregunta. Me queda más con la duda de la esposa del millonario. Ahí, por ejemplo, a ella le vendes la idea de a lo mejor, no sé, obliga a mujer que le pague el esposo y es de ella, o como qué idea le pones como para que ella no se sienta en ceros en comparación al marido que es millonario. Es que mira, yo no vendo por productos, ¿sí? O sea, no te sabría decir si le pondría un vida mujer porque no sé qué edad tiene, no sé cuáles son sus necesidades. Me gustaría más bien hablar de con qué suma asegurada se siente tranquila, por ejemplo, a qué edad, si quisiera una recuperación, a qué edad, si quiere dejarle ella algo a sus hijos, lo que ya me dijo una persona. O sea, me divorcié, ella es muy rica de familia. Me dice, pero ¿qué crees? Quiero hacer algo yo por mí misma. O sea, no quiero que todo ahora venga del abuelo a los nietos. Está negociando la pensión en el divorcio todavía, que no va a ser ni de broma la 10ª parte de lo que el abuelo les va a poder dar a sus nietos durante toda su vida. ¿No? ¿Qué crees? Yo quiero unas becas, aunque sea chiquita, para mis hijos, que sienta yo que yo les pagué algo a ellos y que ellos sepan que yo les dejé algo si yo me muero. Entonces, no te sé decir exactamente el producto. Lo que tienes que ver es, sí creo que debe haber ahorro en una persona así. Yo siempre, los que ya me han escuchado, siempre digo, entre los riesgos de la vida de una persona física está la vejez, la viudez, la dejadez, la invalidez. Y entonces, así se ríen cuando digo dejadez. Y ellas también tienen miedo de la dejadez, porque no tienen nada a su nombre. Entonces, ¿hay seguros para la dejadez? No, no hay, pero hay ahorro. Cualquier producto de los que tú decidas tomar en donde el ahorro pueda ser a tu favor y pueda jugar a tu favor el día que eso suceda, que por el favor de Dios no llegue el momento, pero si sucede, tú vas a tener para enfrentar la vida por un tiempo sola, ¿no? O sea, por recursos propios, ¿no? No te sé decir, Edgar, el producto, pero sí indago en la necesidad y acumulación. Veo que la acumulación es algo que los puede mover, a menos que tengan la inquietud de dejarle algo también a sus hijos o a sus papás. Yo tengo una asegurada, ella es esposa del dueño de un hotel, que me decía, ve a visitar a mi esposo, por favor, ve, yo te saco la cita, etcétera, porque quiero que me compre un seguro para mí, porque si yo me muero, su mamá está sola desde hace muchos años, su papá falleció cuando ella estaba en la prepa, y quiero que si yo le paso a mi mamá una mesada de lo que a mí me da mi marido, si yo me muero, quiero que ella tenga un dinero. Entonces hicimos un seguro para ella, en donde si ella falleció, yo le pregunté, oye, ¿quién es el contratante? Y dije, pues él, no puedo ser cambio contratante, y claro que sí, porque ya entendió que era importante que ella misma fuera la contratante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la preocupación era su mamá.
Dice, yo mientras viva sé que no va a faltarle nada a mi mamá, pero si yo me muero pequeña, ¿qué? Aunque el marido sea riquísimo, no tenía la seguridad de que le fueran a dar. Pero entonces también el chivo, como que le dices, muévele de ahí para tener. Sí, esa es una opción, y la otra, siéntate y plantearle bien a tu marido cómo te sientes tú y cómo está la situación, ¿no? Porque como bien dice Federico, que aquí está presente, a mí me encanta pensar esto y lo utilizo en miles de mis entrevistas, les digo, pues como una vez me dijo mi promotor cuando yo iba empezando la carrera, que en lugar de un monaguillo, el día que te casas ante la iglesia debería haber un asesor de seguros. Porque el monaguillo pues ya nomás va, lleva, trae cosas, ¿sí? Y ya, ahí quedó. Pero el asesor de seguros puede hacer valer esa promesa que hacen los esposos de que en la abundancia, en la pobreza, y pues fírmale la póliza de seguro, porque si tú te vas y yo tengo 3 chamacos, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, yo lo comento con frecuencia y me gusta mucho que Fer me lo haya compartido porque me parece muy gráfico. Entonces, pues te lo comparto, Edgar. O sea, no sé cuál sea exactamente el caso de la persona, pero hay que rascarle. ¿Tú nos dices eso? Sí, tenemos también aquí una pregunta en el chat de la transmisión. Ahorita vamos con Jason. Yo nada más quería pedirle de favor, el gran reto de este tipo de sesiones es que no se quede en solo una sesión más y salgan y no pasó nada. Esa lámina de decir que pongan sus nombres, de quién se les viene a la mente que pueda estar en esa situación, una vez la lámina, de riesgos fiscales, que pueda perder su negocio, que tenga esas necesidades, ustedes empiezan a poner nombres, van a empezar a concretar cosas. Y nadie puso nombres, si nadie notó nada, afortunadamente fue pérdida de tiempo esta sesión. Y no me lo tomen a mal, pero de nada sirve esta información si no lo llevan a la acción. Por ahí escuchaba al señor Elon Musk, decía, de nada sirve que leas mucho, no aplicas nada. De verdad, anoten quién se les viene a la mente. Estos ricos que están llorando por las situaciones que están atravesando. Y hay muchos que están así. ¿Sí? Vamos con Cash y después una pregunta del chat. Yo tengo la duda, Mariana, de cuando estos de perfil alto, ricos, les encantan los bienes inmuebles y todo lo que tienen con bienes inmuebles. Esa es como mi mayor objeción cuando yo les presento algo. Que si para que no paguen derechos de sucesión a la esposa, no es que ya todo está en una parte, no, ya todo está en una parte, no hay nada más seguro y como siempre, porque voy con esta gente, se me hace bien difícil superar esa situación, porque además es una muy buena industria, muy implementada, pero a veces se me acaban los recursos en más sencillos, a veces tengo un seguro para que no los vendan y sigan creciendo, tú estás dejando que no los vendan, pero para eso lo hacen, para ellos es su seguro de vida. Te comparto algunos de los conceptos que yo manejo aquí. De entrada siempre le digo, muy bien, hazlo. Sí, eso es súper bien. Y luego le hablo de la diversificación, ¿sí? O sea, cómo diversificar en todas en el mundo entero, en todos los portafolios, en todos los patrimonios a funcionar. No poner todos los productos en la misma canasta, ¿sí? Tercero, hablo de los costos fiscales y los costos de operación, ¿sí? O de mantenimiento, administración de los bienes raíces. Eso es muy alto, ¿sí? Cuarto, hablo del tema de la inembargabilidad de nuestros productos, ¿sí? Yo le digo, tu Porsche, tu Rolex y tu casa en wherever, ¿sí? Donde sea, en Dubái, ¿sí? Pues no es libre de embargos, ¿no? Y tú eres un empresario de perfil alto riesgo, etcétera, pues siempre estás sujeto a que te puedan cometer un fraude, cometer un error, lo que sea. Con parte de tu patrimonio en nuestros recursos, en nuestros instrumentos. Y luego a mí me gusta hablar del concepto de dinero barato. Barato. Nada más lejano al concepto de dinero barato que los bienes raíces. Los bienes raíces que se compraron poco a poquito, ¿sí? Que se dio el enganche y se fueron después pagando con crédito, ¿sí? Salvo que sean muy líquidos, se hayan comprado todo en preventa, ya ese es otro tema, ¿sí?
Pero el que te va a poner la objeción de que estoy comprando casa y estamos haciendo no sé qué y está recurriendo al crédito, incluso como empresa, constructora que va a invertir con recursos de terceros, es decir, con un banco que le está prestando a través de una línea de crédito, comparado con lo que tú le vas a presentar, él a lo mejor está comprando 2 veces la casa por los intereses que paga, ¿sí? Y los costos del crédito mismo, etcétera. Y lo tuyo no. Y contigo tiene la posibilidad de que si fallece, todo el dinero es suyo, ¿sí? Aunque haya pagado una 15ª parte, una 8ª parte, o lo que sea. Y el otro no, porque en los bienes raíces de personas físicas con crédito hipotecario, bancario, sí hay un seguro, ¿sí? Por si falleces, ¿sí? Pero no hay un seguro para el empresario que está emprendiendo esos proyectos. Entonces, yo me voy un poco te dije ahorita cinco cosas, espero que alguno me siga, ¿vale? Gracias. Continuamos con una pregunta de chat. Nos pregunta Ernesto Cerveño. Mariana, gracias por compartir. Te quiero preguntar, ¿cómo sensibilizas a un prospecto muy complicado? Que se mal carácter, amaneció de malas, No mencionó, pero supongo que alguien muy rico que sé que no necesita nada. Ok, Ernesto, te mando saludos que andas por allá. Yo diría primero te tienes que ganar su confianza. O sea, esa primera entrevista, la inicial, es básica, es muy importante, ¿sí? Ahí somos más investigadores que vendedores, ahí somos mucho más indagadores de situaciones que asesores. Vamos a entrar después a otra etapa de asesoramiento, ¿sí? Pero sí, ya me ha tocado, es que yo no creo en los seguros, es que no sé qué. Dame la oportunidad de conocer un poco cuál es tu situación y no queremos vender por vender, o sea, y si esto no es útil para ti, ya lo habrás descartado, ¿no? Y es más, tú podrás después rechazar todas las demás citas que te pidan para el tema de seguros, pero vamos juntos ahondando un poquito más en esta información que te pido que compartas, lo que tú busques compartirme, te genere confianza. Entonces, romper un poquito el hielo en que no necesariamente le vas a vender. Ernesto, si luego me puedes escribir más o menos con qué perfil de complicado te estás topando.
te refieren con su contador, con su director financiero, con su family office. Esta figura hay que conocerla. La gente que tiene empresas muy importantes no ven las cosas directamente contigo. Probablemente nunca conozcas al presidente del grupo, ¿sí? Y te estén firmando una póliza que la solicitud se la llevaron para que la firmara y tú nada más cotejaste todo el tema de identificaciones y demás, porque así se maneja, ¿no? El otro día me dijo una persona, ay Mariana, porque me equivoqué en la solicitud y puse sus ingresos mal. Dijo, si yo tuviera ganara 120 millones de pesos al año, no estaría sentado hablando contigo. Pero no necesariamente no es que no necesite un seguro, es que a lo mejor estaría hablando yo con su responsable del family office, o con su director financiero, o con su contador, o lo que sea. De entrada, ser muy creativos. Segundo, no es fácil. Por eso, tener acceso a ellos puede ser a través de una referencia, ¿sí? Que no necesariamente son tus clientes, sino que aprovechas si ganaste un premio de algo en la compañía. Ellos no saben si eso es mucho o es poco. Tú te ganaste un premio, entonces dile, oye, es que fíjate que yo ya soy Camané. Yo no lo hago eso, pero alguna vez sé que la gente lo ha hecho. Y quisiera pedirte oportunidad. Ya estoy preparado para tener acceso a ese mercado. Contáctame con fulanita. Otro es la confianza. O sea, a quién te da, o el cariño. Me quiero referir más bien al cariño. Por ser tú, por saber que te dedicas a tal cosa. Muy bien, necesitas media hora, te doy media hora. Y esa media hora tiene que ser muy bien aprovechada de tu parte y tienes que saber, pues con un poquito de mano izquierda, cómo manejar las cosas, ¿no? Pero yo les diría, digo, por no tardar más en la respuesta, con mucho gusto la podemos hablar un poco más, pero sí se necesita mucha creatividad, ¿sí? Confianza, referencias y no estar insistiendo en uno mismo. Hay mucha gente que y no pensemos en el rico de Televisa. Hay un montón de gente muy rica que está aquí, que a lo mejor ni suenan sus nombres, pero que pueden contratar la póliza del $1,000,000 que dijo Martín. ¿Sí? El primer negocio viene trabajado con otro asesor. Puede ser un asesor de tu promotoría, puede ser con tu promotor que te acompañe, puede ser con otro asesor de otra promotoría que comparte. Si es el primer negocio y vas aprendiendo. El tema es arrancar. Tengo otra pregunta. Francisco Muñoz, si la quiere responder, pues, ¿cuál es tu prima promedio, Mariana? ¿Cuánto tiempo te tardas en cerrar tu tipo de negocios? ¿Y qué porcentaje de cierre tienes? Híjole, me viste ahorita en mi lado más flaco porque voy re mal. Y se los digo abiertamente porque por eso les doy la recomendación de no dejar cada mes de estar colocando sus pólizas normales mientras los negocios grandes se cocinan. Yo siempre llevo números y estadísticas de mi negocio. Yo les digo que sí me manejo como empresaria. A mí me gusta mucho ser así. Y yo te puedo decir que antes, si de 5 cerraba 3, ¿sí? Si de 10 cerraba 6, ahora con la pandemia no tengo esos números. O sea, realmente ha bajado mi porcentaje de bateo y mi eficiencia. Me cuesta más trabajo vender. Otra pregunta fue, prima promedio. Mi prima promedio es alta. Yo no tengo muchos clientes. Yo tengo una cartera de alrededor de 250, 300 clientes en 7 años de carrera que tengo. No clientes, pólizas, ¿sí? Porque tengo un mismo cliente que tiene 10 y tantas pólizas y así, ¿no? Pero la verdad es que las pólizas de 6 millones de pesos de un overclave, la de 5 millones de pesos de un intersocio, la de 1.800.000 de un plan de retiro, la de 1.300.000 de un plan de retiro, así, pues me sube muchísimo mi prima promedio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Sí es alta mi prima promedio, ¿no? Y, ¿cuánto tiempo te tardas? Bueno, no hay una regla para eso, pero nunca he cerrado un negocio jumbo en menos de un año. Eso sí, y he tardado hasta 4. ¿Hay más clics? Pues sigo con las preguntas. Tengo otra también digital que dice, es de Lalo L. Se me hace que es de Lalo porque habla de los femeninos. Para estar mejor preparada para atender ese nivel de prospectos. ¿Qué estudios, libros o coaches has tenido a lo largo de tu carrera y cómo te han ayudado? Sí, ahora Martín lo presentó, bueno, en Simposio tampoco presentaste un poco el tema de estudios, más bien era la carrera dentro de la compañía, ¿verdad?
Pero bueno, yo sí fui muy ñoñita, o sea, sí, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, después hice una maestría de Finanzas en el TEC y después hice un posgrado en Banca Internacional, porque yo en el LSU, en la Universidad de Baton Rouge, en Luisiana, porque duré 12 años en la banca, y para mí ese es mi verdadero, pues, conocimiento, y esa fue la plataforma que me lanzó a yo no tener miedo y poder sentirme con los conocimientos suficientes para poder enfrentar este tipo de clientes, pero no importa que no los tengan, ¿sale? O sea, los van haciendo. Hay un curso de finanzas para no financieras en el TEC, muy interesante. El IPADE va a empezar a finales de este mes un curso de sucesión de empresas familiares, uno de los temores más grandes que vimos aquí señalados. Yo lo voy a tomar porque el módulo 4, 5 y 6 me interesan muchísimo para yo entender qué les duele, dónde les duele, y para yo misma ir preparando la sucesión de mi proyecto profesional. Así que va a pasar, si el día de mañana mis hijos lo quieren, si quieren, etc., ¿no? Mi cartera y demás. Les recomiendo sin duda ir a la MDRT. Yo no sé por qué se la ganan y no van, eso no lo puedo entender. No lo puedo entender, Martín, porque ahí están los grandes de la industria, ahí están, de verdad hay muchísima riqueza, están las mejores prácticas de lo que sucede en todo el mundo y no en nuestro mundito. Sí, grupos de estudio, sí, definitivamente grupos de estudio, hay muchísima riqueza en los grupos de estudio. Y sí, sigan Rachel, creo que se apellida Cruz, C-R-U-C-E, es una chava como de unos 38, 40 años, que heredó el despacho de su papá de asesoría financiera, gringos ellos, y dan asesorías financieras y seguros a empresas y a personas físicas. Ponen unos tips buenísimos todos los días. Te lo mando a Martín, por si quieres seguirla, para que se los compartan. Libros, pues todo lo que les ayude, más que a finanzas, porque no necesitamos ser financieros. Nosotros no vamos a hablar de tasas de interés con el cliente, y si se enfrascan ahí, no vamos a salir y nos vamos a enviciar de ese tema. Hay que entenderlo, y tampoco somos fiscalistas, eso es muy importante también decirlo, creo. Necesitamos entender la esencia, lo que llamamos el core business de nuestro negocio. ¿Cuál es la esencia? ¿Yo qué hago? Proteger. Lean todo lo que tenga que ver con la protección y con riesgos, ¿sí? Más allá de si es un ORRI, es un total, se llama claviculero, se llama no clavitud, da igual. Lo que necesitamos es transmitir conceptos que tengan que ver con esto, con la transferencia de riesgos, con la protección, etc. ¿Sí? Gracias, Mariana. Ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. Aquí hay una pregunta. Tengo una para terminar, si me permites. Una pregunta, si no, por favor. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver un negocio, y ahí abordabas el tema de cómo ser aval o fiador de una empresa. ¿Podrías contarles, sin dar detalle, por supuesto, del negocio, más o menos de qué trataba ese negocio? ¿Qué oferta comercial les diste y qué sucedió? Este es un señor que tiene 67 años, es socio de una empresa importante y director general de la empresa. Él es aval o fiador, es responsable solidario de las empresas, y aunque él tiene la seguridad de llevar bien el timón del barco y de ir así navegándolo bien, es consciente y sabe que en algún momento, por algún lado, puede venir algún problema. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, él nos dijo, yo tengo dos temores. Uno, bueno, él vuela sus aeronaves privadas y él tiene un nivel de vida, la verdad, muy interesante. Dijo, mi primer miedo es que, aunque tenga yo 67 años de edad y todavía quiera seguir trabajando unos años más, pues suceda esta situación de riesgo, en el que yo soy aval, etcétera, y yo vea mi retiro un poco comprometido. Retiro, sí, vivir mucho, sí es un temor, ¿sí? Y segundo, si yo fallezco, como estamos reinvirtiendo en nuevas áreas de negocio, nuevos puntos de venta, nuevos, para no hablar tanto del detalle del giro de la empresa, pues yo me estoy descapitalizando.
¿sí? Y mis socios junto conmigo ya se están haciendo viejos también. A mí me interesa mucho que hasta no ver que la segunda generación da color y pueden tomar control bien del negocio, yo quiero tener seguro de vida para que si yo fallezco, mi esposa reciba $2 millones. Perfecto. ¿Sí? Su esposa es 9 años más chica que él. Entonces dice, bueno, si yo tengo 67 y ella tiene 58, pues la verdad, sí le llevo algo de ventajita. Esas son las 3 razones. Soy aval, quiero un retiro tranquilo, ¿sí? Y quiero que mi esposa esté con una tranquilidad garantizada, también más asegurada. Y eso se cubre por un seguro. ¿A qué crees que sí? Sí, casualmente sí. Sí. Exactamente. Entonces, ahí está una aplicación que no se ve de entrada y que son oportunidades de negocio que muchas veces dejamos pasar cuando no entendemos el alcance que puede tener una póliza de seguro de vida de esa industria. Muchas gracias, Mariana. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por lo que hiciste en el simposio. Gracias por esta sesión. Y gracias por tu apertura y tu. Con gusto, Martín. Gracias a usted. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Mariana. Esperamos recibir estas sesiones. Ojalá y la gente que estuvo en digital se vengan también a la oficina para poder hacer preguntas y poder aprovechar estas sesiones. Gracias, un excelente mes de junio y un excelente cierre de semestre. Que cierre grupo 1. Nos vemos, gracias. Bye bye. Hasta luego a todos allá.